Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la iniciación deportiva. Normalmente se habla de iniciación deportiva, casi siempre tenemos, o los autores tienen en cuenta a la niñez. ¿Cuál es la edad más apropiada para empezar la actividad física? ¿Cómo se debe hacer el proceso o el progreso con estos niños o para llegar al alto rendimiento y a ser deportistas de élite? Entonces la niñez es demasiado tenida en cuenta, ya que en esta edad es donde los niños realizan diferentes actividades o hay niños que pasan por diferentes deportes adquiriendo ciertas habilidades. Ya a cierta edad los niños toman su deporte o el deporte por el cual se quieren enfocar o en el que creen que les gusta más, ya por gusto o por el desarrollo de ciertas habilidades. Pero vamos a hablar de un tema importante, que es la iniciación deportiva en la edad adulta. Normalmente, como lo dije anteriormente, no es han tenido en cuenta la edad adulta en la iniciación deportiva, pero es demasiado importante porque no todas las personas realizan actividad física o realizan algún deporte solamente pensando en competir o en llegar a ser deportistas de alto rendimiento. Si bien sabemos, normalmente los deportistas de alto rendimiento llevan un proceso demasiado largo y se tienen en cuenta demasiados aspectos, pero entonces vamos a hablar del tema de la iniciación deportiva en la edad adulta. Normalmente hay personas que quieren realizar actividad física y empiezan ya demasiado tarde. Por ejemplo, hay personas de 20, 25, 30, 40, 50, 60 años, inclusive personas de 70 años que empiezan a realizar actividad física o quieren mejorar su estado de salud, iniciándose en este maravilloso mundo del deporte. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como entrenadores? ¿Qué debemos hacer para ayudar a estas personas o qué principios se deben de tener en cuenta en el deporte? Entonces vamos a hablar de los principios del deporte. ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar actividad física con este tipo de población? Y no solo con este tipo de población, sino en general con toda la población o con todas las edades, que se debe tener en cuenta. Vamos a hablar de los principios del entrenamiento deportivo. Como primero tenemos la individualidad. Cada deportista tiene unas capacidades, objetivos y necesidades. De ahí que cada plan de ejercicios debe adaptarse a cada persona, teniendo en cuenta su recorrido deportivo y sus perspectivas de futuro. Asimismo, dicha planificación se irá ajustando en función de los avances deportivos y el estado de... El segundo es la sobrecarga. Bueno, para que cada entrenamiento sea efectivo, es necesario generar una fatiga en el deportista. Ese punto de sobrecarga hasta cierto punto resulta clave para potenciar el rendimiento físico y seguir escalando posiciones en el deporte. Bueno, el tercero es la progresión. Un entrenamiento debe planificarse en función de cómo el cuerpo se va adaptando a los diferentes estímulos, ya sea aumentando las cargas o potenciando la intensidad del ejercicio. Marcar una progresión a medida que el deportista va adquiriendo habilidades es clave para promover su evolución y no estancarse. Y esto el hecho de incrementar la carga de trabajo según la progresión. Tenemos la periodización. Bueno, es importante saber cómo planificar cada periodo en función de objetivos, estacionalidad, estado de forma y otros factores influyentes. Por ejemplo, en el caso de estar entrenando a un deportista para una competición, los ejercicios se irán adaptando, jugando con diferentes intervalos, intensidades y cargas. Bueno, de quinta tenemos la reversibilidad. Bueno, eso significa que no mantenerse en el tiempo un entrenamiento deportivo no dará los beneficios que buscamos. Disciplina y constancia son las bases para maximizar el rendimiento físico y superarse en el deporte. Este es demasiado importante y muchos atletas no lo tienen en cuenta, pero sí es algo que los entrenadores debemos tener mucho en cuenta. Esto de la especificidad. Es importante que mayor práctica, mejor marca. Si un deportista quiere mejorar su velocidad, debe focalizarse en ello. Así con las diferentes capacidades. Si queremos mejorar ciertas capacidades condicionales, es necesario entrenarlas. Por eso la especificidad. Por último, es la recuperación. Es demasiado importante respetar el descanso, ya que los músculos necesitan recuperarse para que los próximos entrenamientos sean de calidad, prevenir lesiones y tener una buena salud física. De lo contrario, es común terminar cayendo en un sobreentrenamiento que debemos evitar a toda costa. Como pudimos ver anteriormente en los principios del entrenamiento, como entrenadores debemos tener bastantes bases para poder ayudar a nuestros atletas o a nuestros deportistas o a las personas que desean realizar actividad física únicamente por salud y por gusto. Entonces sí es necesario entender que cada deportista es único, que se debe tener un progreso en el tiempo, que se debe jugar con
con los intervalos, las cargas, la intensidad, la densidad del ejercicio. Entonces es demasiado importante no solamente tener en cuenta la iniciación deportiva en la niñez, pero también en la edad adulta. Entonces eso es todo, gracias.